la parte que hemos denominado plenario. Vamos a hacer una plenaria, para lo que le pido por favor al licenciado José Manuel Bustos que se incorpore, quien nos va a ayudar a coordinar el proceso. Por favor, un aplauso. Don José Manuel es miembro del comité asesor. Él se incorporó para ayudarnos en este proceso y básicamente la sesión a partir de ahora queda en manos de don José Manuel. Si no usamos este. Ok, buenas tardes. Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar gratitud a todos en general y en particular a quienes aceptaron esta tarea voluntaria de coordinar y dar respaldo logístico en la parte de la Secretaría, a las chicas que también nos colaboran como decanes. Hicimos una visita breve a cada uno de los grupos, encontramos una dinámica muy proactiva, muchos deseos de participar. Qué dicha que hubo diferencias de criterio, porque le decía ahorita a alguien por ahí que las diferencias muchas veces son necesarias para poder avanzar. Si un grupo de 12 o 15 todos piensan igual, pues no le sacaríamos tanto provecho. A partir de ahora vamos a establecer una dinámica en el sentido de que cada uno de los 8 grupos, que ya tiene un coordinador, un vocero designado, vamos a escuchar los principales aspectos que emanen de cada uno de los 8 grupos. Por lo tanto, cada vocero sabe que tiene hasta 5 minutos para compartir con todo el auditorio esos alcances, esos acuerdos, esas propuestas para encaminarnos hacia el cumplimiento del objetivo que convoca este segundo congreso. Por lo tanto, aquí donde estoy ocupando este lugar, voy a invitar al coordinador del grupo 1 para que iniciemos la parte de las exposiciones. Y sí le voy a agradecer que digan su nombre y se presenten para que el resto del auditorio les conozca. Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Ronald Brenes. Trabajé con el grupo número 1 en lo que es la parte de cálculo y registro de importaciones. Un tema que se las trae, un tema muy amplio. Aparte de la gran exposición que nos hizo el licenciado Sofeifa, quedan muchos temas que no se hablan y que nosotros los abarcamos y estuvimos, creo que bastante llenos de la información que recabamos. En la primera pregunta que la comisión nos está indicando, dice: a partir de la conferencia sobre cálculo y registro de importaciones, con base en la experiencia personal de cada uno de ustedes, ¿qué otro tipo de aranceles debe cobrarse cuando se atiende este servicio profesional? Separemos lo que es la asesoría propiamente de la parte de la importación. Exactamente, ¿qué es lo que necesita un importador antes de traer un producto? Que eso es una asesoría totalmente aparte de lo que vamos a ver aquí, que es el cálculo propiamente. Cuando nosotros nos dan el file y nos dicen: calcúlenos esta mercadería para saber a qué precio tengo que venderla. Ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a ver qué es lo que estamos necesitando, qué documentación, que el DUA, que la factura comercial, el packing list, el BL, la factura de la aduana, donde vengan todos sus costos, la nacionalización, el examen previo, taxis, fotocopias, todo lo que viene ahí implícito en esa factura, eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Que tenemos que separar la parte de la asesoría y prácticamente en lo que es el cálculo tenemos que ver es la información que el cliente nos está dando. Sí salió a relucir una parte muy importante: no vamos a cobrar a ojos ciegos. Tenemos que primero visitar al cliente, a ver qué tan ordenado es ese cliente, qué información nos va a dar. Porque depende de eso, es lo que nosotros vamos a cobrar en el cálculo. Porque si a mí me da un folder y en ese folder no tiene el examen previo, no tiene el transporte interno porque nos lo dejaron en el puerto, entonces yo no puedo calcular eso. Y si lo calculo, el cliente va a perder.
porque no tengo todas las herramientas para poder sacar un verdadero cálculo. Entonces, primero que todo, antes de cobrar, vamos a llegar a ver qué nos va a dar el cliente. Como dicen, si nos dan basura, basura vamos a dar. Pero si nosotros vamos con un famoso checklist, con una lista de nuestros requerimientos para poder sacar ese cálculo, en ese momento vamos por buen camino. Porque lo que vamos a cobrar es realmente lo que nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, vamos a durar en ese cálculo. Sin importar la cantidad de líneas que sean. Puede ser que sean 4 líneas o pueda que sea una factura de 100 líneas. Eso no va a depender. Hablábamos de que ahora hay software que lo hacen, hay tablas de Excel y todo eso. Eso es independiente. Va a depender de nuestra experiencia para poder llegar a ese cálculo que es el que realmente nuestro cliente necesita. Entonces, por ese lado tenemos que apartarlo. ¿Qué vamos a necesitar? Que nos den la información adecuada y oportuna. Que no nos vayan a comenzar a dar poquitos por poquitos, porque vamos a durar mucho tiempo en la información final, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, el trabajo va a estar en buena forma. ¿Qué otra información o documentación se requiere para poder realizar el cálculo de importaciones y exportaciones? Que aparte de lo que vimos acá, ¿qué es lo que necesitamos? Seguros nacionales, porque normalmente la mercadería nos la ponen en la aduana. De ahí nosotros la sacamos, tenemos que asegurar la mercadería. O hay otra opción que es puerta a puerta, ¿verdad? Cuando nos llega puerta a puerta no tenemos ningún otro costo, sino lo que se pagó. Pero va a depender fletes internos, el seguro, la factura comercial con la lista de empaque, que muchos no lo dan tampoco, la famosa lista de empaque. ¿Por qué la lista de empaque? Porque es la lista donde hay un responsable que va a decir que la mercadería que está en la factura es la mercadería que viene. Porque en el camino se pierden cosas y no vamos a calcular sobre algo que no es cierto. Entonces tenemos que tener una firma de un responsable que sepa y que haya hecho ese inventario físico de toda la mercadería, línea por línea, ítem por ítem. No hay otra, para poder nosotros saber que estamos trabajando sobre bases ciertas. Pregunta número 3. Según su misma experiencia profesional, ¿cuál es el tiempo estimado que se invierte en realizar dicho servicio? Esta respuesta contribuye a calcular el costo de los honorarios. Es muy difícil. Es muy difícil saber cuánto vamos a durar nosotros en un cálculo de una mercadería. Por eso, la famosa lista, el checklist. Nosotros tenemos el requerimiento, eso es lo mínimo que necesitamos para que nos den esa información, y de ahí podemos considerar 3, 4 horas, que es lo que estábamos hablando nosotros en el grupo, para poder tener un cálculo ideal. De ahí se puede extender un montón más dependiendo de la información que nos están dando. Si hay falta mercadería, pues no vamos a tener nosotros información veraz al final del trabajo. ¿Qué otro tipo de gastos debe incluirse como parte del arancel de este servicio que se brinda para que pueda cobrar el respectivo arancel? Datos externos, viáticos, dentro de viáticos, hospedajes, si tenemos que trasladarnos. Si yo soy de Guanacaste y tengo que venir a Terminal de Santa María, pues tengo que cobrar ese viático, tengo que cobrar el transporte, que es el kilometraje, pero no el kilometraje que dice la Contraloría General de la República. Es el verdadero uso de nuestro carro, o si no, venirnos en bus. Considerar ese tiempo de traslado, que es muy importante, que mucha gente no lo cobra. No los cobramos. Teléfonos, servicios de terceros. ¿Qué estamos hablando de servicios de terceros? Servicios profesionales. Si es un material químico, pues yo tengo que tener entonces el criterio de un químico. Si es un material biológico, pues tengo que tener entonces de una persona especializada. Nosotros no somos especialistas. Y si yo tengo que hacer todo ese trámite, es necesario que yo tenga el apoyo de agentes profesionales, y todo eso hay que cobrarlo. Papelería, mensajería, todo lo que es la tramitología de permisos, que a veces a nosotros nos dicen, mira, voy a traer importación, ¿qué necesito? Ok, hay que hacer todo ese montón de permisos, hay que ir y llevarse ese tiempo que a veces no se cobra. ¿Qué se hace normalmente? En una contabilidad cobramos por todo el paquete, pero no cobramos por todo ese montón de cositas que dilatan demasiado tiempo, y si comenzamos a sumar, ¿quién quita? Hasta salimos perdiendo, ¿verdad?, con la contabilidad. Y también las visitas a las agencias aduanales.
es importante que nosotros visitemos la agencia aduanal, que hablemos con el pedimentador, que hablemos con la gente de la parte financiera para ver cuáles son los costos que van a acarrear traer esa mercadería y ponerla en nuestras bodegas. Estamos, don Roland. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso al Grupo 1. Igual, hagamos el esfuerzo de ajustarnos a los 5 minutos para que no nos haga. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Murillo Salazar. Bueno, prácticamente lo que está diciendo el compañero ahora, este tema de importaciones, registros es un poco complicado, ya que generalmente los contadores que hacen estos cálculos llegan directamente a la contabilidad. Muy poco se separa el calcular una importación como por sí solo, siempre se hace contablemente y ahí incorporarlo. Por lo tanto, hay varias situaciones que se complican a la hora de poder revisarlo. Nosotros estábamos revisando en el grupo 2 los aranceles que prácticamente conllevan hacer un cálculo de mercadería. Dentro de esos aranceles nosotros estuvimos analizando que, por ejemplo, está lo que es la nacionalización, los permisos sanitarios, verificación de cálculos a nivel de aduanas y lo que es la alimentación de un sistema de importaciones. También algo que al menos no lo tiene claro y que es cierto es el tema de los inventarios, que muchas veces se calcula la importación, pero el inventario se deja por aparte. Nos ha tocado a muchas veces ir a hacer un inventario, tal vez grande, no pequeño, y eso también amerita, se tomaría como como un arancel más en sentido de un cálculo para los servicios. En cuanto a los documentos de importación, también están lo que es las notas de exoneración de impuestos. Esas notas también conllevan su tiempo, su trámite y su conocimiento. Tenemos también lo que son permisos de salud, diferencias en los cálculos de bodegaje. En ocasiones, cuando hay esas diferencias, se tiene que trasladar para revisar. Y tratado libre de comercio. Ese tratado libre de comercio a mí también me llamó la atención porque nunca lo he analizado de esta forma, pero lo sacamos ahí en el grupo 2 porque realmente cuando se hace el cálculo, el conocimiento en sí de la aduana, en vez de tenemos que revisarlo y no lo dicen en qué porcentaje o parámetros está el cálculo, entonces nos hace ir a leer un poco para que el conocimiento de revisión sea más exacto. Cuanto a lo que es el tiempo para calcular el cobro y las horas, se complica también un poco, porque no todos son iguales. Digamos, hay importaciones pequeñas, hay unas grandes, hay unas que son más enredadas que otras. Entonces lo que analizamos ahí para poder llevar un parámetro del tiempo y lo de los honorarios vale mucho lo que es la experiencia, la habilidad, tipo de producto en el cálculo. Muchas veces nos asignan esta parte de lo que son los cálculos de importación, prácticamente cuando son complicados para una persona sin experiencia también se complica, porque lo va a llevar a hacer una revisión más profunda, va a tardar más tiempo y por ahí entonces las anotaciones que hacemos de la experiencia y de la habilidad del contador. Entonces estuvimos hablando ahí que posiblemente de 3 horas a 8 horas se puede hacer el cálculo de una importación que esté sana, porque si no tiene ahí cosas que se
traban por alguna situación, algún trámite, como los permisos de productos, que a veces no salen, que pegan, que duran una semana para salir, entonces eso conlleva más tiempo. En cuanto a los gastos que deberíamos de considerar, aparte de las importaciones, ya hay el transporte, lo que son parqueos, viáticos, combustible, eso es de tomar en cuenta. Muchas veces cuando se calcula el servicio por este cálculo, se nos va esa parte. O sea, no calculamos ahí y cuando nos damos cuenta salió más caro el pedacito que prácticamente lo que cobramos. Bueno, eso sería de parte del Grupo 2 y de verdad que gracias por la atención. Bien. Gracias por ajustarse al tiempo. Grupo 3. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que es un gusto para nosotros como miembros de Junta Directiva tener a tantos compañeros y compañeras que son contadores independientes. En realidad ha nacido de una idea del presidente para ver cómo podemos mitigar esa deficiencia que existe en los contadores o a la hora de que cobramos nosotros nuestros honorarios, ¿verdad? Perdón, ¿tu nombre para...? Mi nombre es Hans Aparicio, carnet 30.001. Nosotros, el grupo que me tocó a mí de trabajo de coordinar, vimos la parte de fiscalización. Ok, básicamente lo vimos, los puntos que nos pusieron ahí en la hoja de trabajo, y igual el compañero aquí que está, don Rodrigo, nos hizo un esquema de una experiencia que él tuvo, ¿verdad? Con una fiscalización. Lo que pasa es que es un tema que a la hora de valorar pues cuesta un poco porque no sabemos los requerimientos que nos van a hacer, ¿verdad? O sea, aquí puede ser que la tributación o la administración aduanera o administración fiscal nos pida revisión de impuesto de ventas, puede ser impuesto de rentas, puede ser de 151, muchas cosas que existen ahí y que se manejan de esa forma. Pero aparte de eso, ¿verdad? Muchos de los compañeros tienen muchas ideas, tienen muchas preguntas y más que todo requieren mucho de la ayuda de parte del colegio. Algo que vimos ahí por encimita fue de qué debemos cobrar nosotros, cómo debemos cobrar nosotros como contadores independientes, ¿verdad? Hablamos incluso de contratos, hablamos de un formulario que el colegio emita para un control de los contadores que hacen sus trabajos, o sea, un control para el cliente, o sea, que el cliente tenga un formulario, un contrato certificado por el Colegio de Contadores. ¿Para qué? Para que en cualquier momento, si hay una situación con el contador, sepa que el cliente tiene una base de datos y si está haciendo un trabajo malo o es un contador que no está colegiado, que no está al día con sus cuotas, no puede estar ejerciendo su profesión. Y no puede estar ejerciendo puesto que al final es un contador incluso hasta empírico, ¿verdad? Entonces, parte de ese ejercicio que hicimos ahora, muy rico por cierto, porque es la opinión de la esencia del colegio, que son los contadores independientes. Eso en realidad fue el motivo de la mesa de trabajo. Igual forma vimos a la hora de qué gastos o qué insumos podemos meter dentro de lo que vamos a cobrar, ¿verdad? Vimos un ejercicio así rápidamente porque el tiempo apremia. Ok, a la hora de que tenemos un requerimiento de aduana, de fiscalización, ¿cómo vamos a cobrar? O tal vez hacer el recuento de horas, ¿verdad?, de trabajo que vamos a realizar, a invertir y cómo cobrarlos. Lógicamente, la idea de este congreso es la comisión y los compañeros que van a trabajar eso, llegar a una tarifa que sea
de una manera, vamos a ver, que esté de acuerdo a ese trabajo que se hace, ¿verdad? En esto de la fiscalización vimos como los pasos que se deben de seguir, por ejemplo, el recibir el requerimiento de Hacienda, que es un primer paso. Entonces ahí para que ustedes vayan dándole vuelta cuántas horas podría uno invertir en eso. Ok, recibo del requerimiento, reunión con los personeros de Hacienda, coordinación con los auditores, coordinación con el departamento que lleva la documentación, localización de documentos, muy importante, porque a veces los clientes nuestros agarran los amplos que les entregamos nosotros y los folders y los mandan ahí a una bodega y vaya, métase, vaya, escudriñe usted porque le toca, usted es el contador. Entonces eso hay que darle cabeza para ver cómo lo vamos a cobrar. Igualmente está el seguimiento que le tenemos que dar al caso, las llamadas constantes, ya sea a Hacienda e incluso a la empresa. Nos decía don Rodrigo que él incluso ya son las 11, acaba de pasar la novela, está viendo las noticias y ¡ping! Suena el teléfono, es el empresario que lo llama, que cómo va el asunto. Entonces, para que también se den cuenta ustedes de qué debemos cobrar. Y luego de eso viene la parte de conclusiones, ¿verdad? O sea, si hay que hacer rectificativas, si hay que hacer otro tipo de trámite, si hay que hacer apelaciones, revocatorias, confección de enteros y por último realizar los pagos, ¿verdad? Para finalizar, más bien me extendí un poquito en el tiempo, los 5 minutos, pero sí es importante hacerles saber a ustedes que este colegio busca el beneficio para todos. Mañana creo que tenemos otro ejercicio, muchas personas del grupo de nosotros vamos a traer ahí una listita de las cosas que hacemos, de lo que el colegio nos colabora, de qué es lo que el colegio debe hacer por todos nosotros y de qué forma podemos llegar a una fiscalización con aquellas personas que ejercen de una manera no correcta. Agradecerles a todos nuevamente por la presencia aquí en este lugar y eso sería. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó el grupo 4. Vamos a tratar de apegarnos a los 5 minutos. Mi nombre es Luigi Calvo, para servirle a todos. A nosotros también nos toca el tema de fiscalización. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué tipo de aranceles son los que deberíamos de cobrar? Bueno, está la parte asesora y consultora, que nosotros los contadores somos muy dados a ser como sabiondos. Cuando nos llaman y nos consultan, sí, claro, decimos y decimos y decimos y no estamos dando cuenta que estamos regalando trabajo. Esa parte es asesora, la parte que hay que ir cobrando y dándonos cuenta que esa parte es importante porque ahí es donde está el conocimiento y el conocimiento hay que cobrarlo. La parte de tramitología que hay que ir a hacer con los clientes, el llenar, el corregir formularios, reuniones con terceros, por ejemplo, que a veces nos dicen, mire, hay una reunión con los de la junta directiva, necesito que venga acá, sí, pero nunca nos dicen cuánto nos van a pagar por eso. Trabajos extraordinarios o tiempo extraordinario, que a veces hay que quedarse igualmente, y la parte de investigación, que hay que hacer cada vez que se presenta un caso de estos de fiscalización, que hay que ver, hay que meterse en la documentación para ver qué es lo que nos están pidiendo y a dónde vamos a ir, antes de poner uno tarifas. La segunda pregunta, en cuanto a los documentos que se requieren, aquí también hubo un poquito de duda porque depende del tipo de fiscalización a la que se lleve, pues esos documentos son los que se van a solicitar. Sin embargo, vamos a empezar con las notificaciones. Una vez dada la notificación, vamos a empezar a solicitar estados financieros, documentos de terceros, estados de cuenta de bancos, los formularios que se han llenado, conciliaciones bancarias, control de inventarios y otros documentos. La tercera pregunta fue muy interesante porque habla de cuánto tiempo se estima para cada una de esas funciones.
difícilmente lo pudimos hacer porque no tenemos una referencia específica a qué trabajo se está refiriendo. Sin embargo, le dimos vuelta, llegamos a una conclusión que le diéramos vuelta a la pregunta y dijéramos cuánto podemos cobrar por cada hora. Y llegamos a la conclusión de una base de $100 por hora. O colonizarla, pero específicamente o especificar un aumento periódico, porque desgraciadamente a veces nos establecen tarifas, pero las tarifas son eternas. Nos ponen, hay una tarifa por tal cosa, pero no dicen que hay una variación de acuerdo a la inflación o que vamos a aumentarla, sino que pasaron 10 años y son las mismas tarifas. Entonces, si se establece una tarifa en colones, también que se establezca un aumento porcentual cada periodo, para ir actualizándonos los ingresos también. Y por último, lo correspondiente a los servicios, gastos adicionales que se dan cuando se dan los servicios, está la gasolina, los parqueos, el mismo peaje, viáticos cuando son fuera de San José, peajes, tiempos extras que se dan y básicamente en general esto. Sí hay un clamor muy general de todo el grupo, que es la participación ya del colegio en cuanto a la fiscalización de aquellos contadores que andan regalando el trabajo, porque nada hacemos con establecer tarifas si hay gente que va a regalar su trabajo. Además, hubieron opiniones muy interesantes, a pesar del poco tiempo que se tuvo, una participación de que por qué no establecemos entonces algún control de parte del colegio para que de aquí salga, ya sea la factura, un tipo de factura electrónica como lo hace Hacienda, para que todos los colegiados que cobren un servicio tengan que venir acá primero. Ahí queda en el aire para que quede perspectiva. Muchas gracias. Un detalle, como se está haciendo la filmación y respaldo, favor de mencionar el nombre antes de la exposición. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Zúñiga, mi carnet es el 10.113. Ya tengo un poquillo de rato de estar por acá en el colegio. El grupo nuestro es el 5. Nos tocó ver y hablar sobre los aranceles de 7 puntos. Nada más que estos puntos se unen y es casi que lo que nosotros manejamos como contabilidad general. Los puntos son contabilidad general, declaración de ventas, declaración de renta, declaración de impuestos municipales, declaraciones informativas, pagos parciales de renta y también lo que es la inscripción del contribuyente. Eso, cuando a uno lo contratan, dentro de lo que nosotros hablamos, decimos que hace falta tener un contrato realmente entre el cliente y el profesional que va a presentar o que va a realizar el trabajo, tomando en cuenta toda la dimensión del trabajo, porque casi que cuando ya nosotros somos los contadores fijos de una empresa, nos toca hacer todo esto que hemos estado hablando. Que los cálculos de mercadería, que si llega tributación, nos toca a nosotros dar la cara y ver qué hacemos con esto. Pero además de eso, nos toca que la contabilidad vaya de acuerdo a las normas. No podemos saltarlo. Esto implica que los estados financieros que tenemos que emitir no son sencillamente el estado de resultados y el balance de situación, como normalmente se hace en algunos casos, sino que hay 5 estados, yo incluyo las notas como un estado también. Tenemos que ver también lo que es el manejo de la documentación, no solamente es recoger los documentos, porque a veces tenemos que ir nosotros a recogerlos, a veces nos llevan las bolsas llenas de papeles y no solo papeles vienen. También tenemos que acomodar esa documentación, tenemos que hacer el registro adecuado de la documentación y una vez procesado es que se pueden emitir los estados. Pero además de eso tenemos que cumplir con los libros, sean estos digitales o sean todavía escritos. El contador no solamente hace esto, decía el compañero anterior, que también somos asesores y eso es cierto. Y no solamente asesores contables, tenemos que saber de muchas cosas, tenemos que saber un poco laboral y nos llaman a cada rato.
Eso tiene un costo adicional. Además de eso, también tenemos que hacer conciliaciones bancarias. No podemos cerrar un estado financiero sin tener conciliadas nuestras cuentas del banco, nuestras cuentas con los clientes y nuestras cuentas con los proveedores. Ya podemos ver que no es una situación de nada más llegar, acomodar los papelitos, hacer una sumatoria y tenerlo. Además de esto, necesitamos estar actualizados. La legislación está cambiando bruscamente y necesitamos nosotros estar al tanto de lo que está pasando. Tenemos que invertir en equipo, en una oficina, responder los requerimientos tributarios. Sin contar todo esto, también si nuestras empresas, las que nosotros llevamos, tienen exportaciones o tienen importaciones, si manejan inventarios, si hay procesos productivos, si hay proyectos como las empresas constructoras, también hay que tomarlo en cuenta. Además de eso, patentes, a veces hay que hacerle vueltillas allá a los clientes de algunas cosas que necesitan. Esos gastos de traslado hay que también incluirlos. La inscripción y las modificaciones tributarias, que ahora tributación pone en la constancia de registro una fecha de caducidad. No sé si la hemos visto, si ya la empresa necesita actualizar los datos. Todo eso un contador necesita tenerlo. Si estimamos nosotros que vamos a cobrar por hora y la hora en este momento anda como unos 22,000 colones, pongámosle 4 orillas. Podemos durar 19, pongámosle 20,000 para redondearlo, nada más, y hacer el cálculo rápido. 4 horitas profesionales son 80,000 colones. La discusión que tuvimos nosotros, eso como base, ¿verdad?, en una contabilidad. La discusión que tuvimos nosotros en el grupo fue todavía más allá y a mí me entristeció de cierta manera porque hay contadores que tienen que cobrar 15,000 colones por una contabilidad mensual. Eso no alcanza, ya eso es opinión mía, disculpen, pero a mí me llena, no sé, de coraje, de tristeza, saber que se tiene que cobrar ese tipo de arancel o ese tipo de mensualidad por una contabilidad que solamente una sanción tributaria, si es responsabilidad de nosotros, es muchísimo, pero muchísimo más alta que eso. Y al final hasta nos las pueden cobrar. Entonces, como para resumirlo, pensamos que una base más o menos razonable podría andar por ahí de, no sé, 50,000 colones para arriba. Y no pensar ni siquiera en 25 o en 30,000 colones. Sería. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Betancourt y a nosotros nos tocó el grupo 6. Nos dieron 7 preguntas, 7 ítems a desarrollar y cada uno de estos 7 ítems tenía 3 aspectos. Para cada uno dice el tiempo promedio que conlleva la atención, los gastos adicionales y otra documentación que se necesite. El primer punto es el proceso de fiscalización. Ahí nosotros entendimos que en el proceso de fiscalización, como contadores independientes, nos abocamos nada más primero con la nota que llegó de tributación y el preparar toda la documentación para dársela al auditor. No estamos tomando en cuenta todo el tiempo requerido que el auditor va a estar ahí en la empresa, si es que estuviera. Entonces, únicamente por preparar toda la documentación que necesita el auditor, hemos estimado de 2 a 3 días en prepararle todo y ponérselo ahí en la oficinita donde él va a estar. Ya si requieren que nosotros estemos ahí, ya es una cuestión aparte, pues sería cobrar aparte de eso. No podríamos estar ahí 10 días o todo el tiempo que estuviera el auditor. Dice, un gasto adicional que eso conlleva, eso podría ser todos los viáticos y gastos de transporte y alimentación que nosotros requiramos. Otra documentación, eso iría de acuerdo a lo que el auditor vaya a ir requiriendo.
Okay, otro punto, nos pusieron cálculo y registro de las importaciones. En este punto, el tiempo promedio de un cálculo y una importación, eso iría de acorde con todos los ítems que tenga la factura de importación. Por ejemplo, nos pusimos como, por ejemplo, una factura de importación de ropa, y que esa factura de importación tenga ropa de dama, de caballero, de niño, de niña, y que cada ropa tenga el tamaño L, M, S y así sucesivamente. Eso sería una lista enorme. Entonces el tiempo requerido para el cálculo de esa importación, entonces iría de acuerdo a cada ítem. Los gastos adicionales que nosotros podríamos tener en una importación, en el cálculo de una importación, creo que no habría. Eso sería una hoja electrónica, un sistema que nosotros tuviéramos y eso lo calcula automáticamente. Y otra documentación que necesitemos para el cálculo de una mercadería, creemos que no la hay, porque ya el desalmacenaje y toda la documentación tiene que estar lista con lo que nos dé nuestro agente aduanero. Otro punto dice elaboración, presentación y pago de cuotas patronales. El tiempo promedio, nosotros hemos creído en una empresa más o menos de pequeña a mediana, eso tendría que andar en un tiempo promedio de 2 horas, preparar una planilla por medio del sistema que da la caja. Un gasto adicional para presentar eso, creemos que no lo hay. Y otra documentación que lleguemos a necesitar, tampoco creemos que no puede haber ahí. O sea, estamos hablando de una planilla normal, ¿verdad? Todo eso iría, claro, de acuerdo, digamos, si hay la cantidad de trabajadores, si hay entradas y salidas de personal, y todo eso, donde hay que poner fechas y los montos pagados en el mes. El otro punto es, el punto 4 dice conciliaciones de cuentas bancarias. El tiempo promedio en cuentas bancarias. Estamos hablando, digamos, que llevamos la contabilidad del día. Esto depende también de la cantidad de cuentas bancarias que tengamos. Y va a depender también si tenemos cuentas en colones y otras monedas. Pero si la llevamos al día y está todo bien y no es necesario, o sea, creemos que no nos podíamos llevar más de 2 horas haciendo una conciliación bancaria por cuenta, ¿verdad? Ya si son 6 cuentas, 8 cuentas, y ahí creemos que ahí se llevaría todo un día o más, pero creemos que deberían dar un promedio de 2 horas máximo haciendo una conciliación. Un gasto adicional, si estamos haciendo conciliaciones bancarias, creemos que no lo hay. Otra documentación requerida para cuando hacemos las conciliaciones bancarias, eso dependería de la información que tengamos a la mano, de la documentación que nos brinde nuestro cliente. Por ejemplo, si hay movimientos que en la cuenta bancaria nosotros no los hemos registrado, es porque de ahí el banco o el cliente no nos ha dado notas de débito o notas de crédito bancarias. Un minuto, Jorge. Okay. El punto número, bueno, vamos a resumirlo bien. El 5, 6 y 7 creemos que es lo mismo. El 5 dice levantamiento físico de materiales. El 6 dice inventario físico de materiales. Y el 7 dice levantamiento físico de activos fijos. Eso es prácticamente lo mismo, es la toma física de inventarios y materiales. Un tiempo promedio, eso iría de acuerdo a la cantidad de artículos que tengamos, ¿verdad? No podemos estimar el tiempo de una toma física de un inventario. Un gasto adicional que tengamos en la toma física de inventarios, eso sería, si tenemos que trasladarnos o algo, tendríamos que cobrar nuestros honorarios primero que todo, ¿verdad? Porque creemos que cuando nosotros pactamos los honorarios para llevarle la contabilidad a un cliente, la toma física del inventario tendría que estar aparte. No tendría que ir dentro de los honorarios normales. Entonces, si tenemos que hacer un inventario físico, tendríamos que cobrar eso aparte. Entonces, ahí tendríamos que cobrar nuestros honorarios y los gastos viáticos y transporte. Otra documentación que necesitemos, creemos que no la hay. Esas son. Okay, gracias.
Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Benavides, carnet 16766. Antes de iniciar el grupo número 7, queremos externar un pedido muy encarecido para que la Junta Directiva no escatime recursos ni tiempo, de manera que la Fiscalía ayude a cumplir con el reglamento y que algunos colegas no regalen su conocimiento y su trabajo. En el grupo número 7 tuvimos la gran dicha de que la persona tenía mucha experiencia en los puntos que nos tocó. Por ejemplo, tenemos inventario físico de activos fijos, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. De ninguna manera el grupo 7 estima que el regalo hay que regalarlo, ni mucho menos. Y para esto nosotros proponemos un mínimo de 4 horas profesionales. De ahí se cobra la hora profesional más los costos inherentes, llámese los viáticos, personal de apoyo. En cuanto al tiempo promedio, gastos adicionales y otra documentación, creemos que con esa cuantificación existe. Luego corresponde el cálculo por depreciación, detalles y análisis de antigüedad de cuentas por cobrar y análisis de antigüedad de cuentas por pagar. En este caso, el grupo 7 también reconoce la destreza y los conocimientos del CPI y establece que debe cobrar la hora profesional. Luego viene el punto 7, el último, que es la elaboración del flujo de caja proyectado. Esto depende mucho de la complejidad de la empresa. Para esta ocasión estimamos poner un piso de 4 horas profesionales y a partir de ahí se cobra la hora profesional que corresponda. Sería eso. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Marco Segura, carnet 12.576. Yo vengo a representar al grupo 8, que si bien es cierto, tuvimos 8 temas, ni siquiera pudimos avanzar de 3 temas. Era tan interesante la discusión que se planteó que la mayoría del grupo queríamos primero agradecer al colegio por esta oportunidad que nunca antes vista, y creemos que esta no sea la primera, sino que se continúe directamente, y creemos que mañana podría ser el doble de enriquecedor de hoy, ¿verdad? Porque mañana, si Dios quiere, en la tarde, vamos a tener la tabla de ambos de costos, que va a reforzarnos mucho este procedimiento. Bueno, en los puntos tratados, que fueron 3, hablamos de las liquidaciones laborales, que en realidad hay mucho tiempo que conlleva hacer una liquidación laboral, y muchos estamos de acuerdo que eso no debería ser una cuestión contable, más que todo legal, porque eso hay que tener un poquillo de cuidado, sobre todo cuando establecemos una responsabilidad. Aunque el que firma la liquidación legal es el cliente, podría conllevar ciertas responsabilidades legales que a nosotros no nos compete la parte contable. El otro tema que indicamos fue de la certificación de ingresos. En la certificación de ingresos determinamos la validez ante los entes financieros, que realmente ningún banco acepta una certificación de ingresos de un contador privado. Y es muy lamentable eso, lo que está sucediendo. La Junta Directiva actual está en ese proceso de que sean aceptadas las certificaciones de ingresos de los contadores y contadoras privadas. Eso es un proceso que está abriendo la actual Junta Directiva y que le debemos de reconocer. El tercer tema y final
como dije, que de los 8 solo pudimos analizar 3 temas. Algunos se los va a llevar para la casa, concientizarlos con la almohada para ver qué pueden aportar mañana los otros temas. El tercer tema era la firma de los estados financieros, hasta dónde hay responsabilidad en los estados financieros, que algunos colegas nos estaban indicando que ni siquiera firman los estados financieros porque no los creen necesario, pero sí son importantes que se firmen y se acepte la responsabilidad como tal. Bueno, también adicionalmente se quejaron algunos compañeros sobre la pérdida de clientes por culpa del fisco al promover el régimen de tributación simplificada, que indica el fisco que es muy fácil y que cualquier persona puede hacer un régimen simplificado. Bueno, eso se habló, porque yo metí la cuchara y yo dije que era el fisco. Entonces me cayeron todos encima directamente y tuve que no defenderme, sino justificar el por qué el fisco dice que el régimen simplificado lo puede llevar cualquier patas vueltas, ¿verdad? Y no un contador totalmente capacitado. Bueno, eso simplemente es una materia fiscal, no es contable. O sea, nosotros tenemos que vender la idea, como le dije al grupo, de que realmente hacer una contabilidad, un régimen simplificado, no es tan sencillo como lo dice el fisco, ¿verdad? Sino que lleva una serie de requisitos totalmente importantes. Entonces, finalmente, cuando indiqué esa situación, todo el grupo se me vino encima y hasta algunos les serví como paño de lágrimas. Muchas gracias por todo. Muy amable, Marco. Bueno, este es un primer ejercicio que lo vamos a repetir mañana por la tarde. Las personas que nos colaboraron en la coordinación y como secretarios o secretarias, mañana vamos a invertir los roles de manera que haya un poco más de participación. Escuché que en algunos grupos estaban interesados en tomar un ratito extra para poder trabajar en algunas mejoras o recomendaciones, sugerencias. Si realmente algunos lo toman en serio y el tiempo lo permite, pues mañana será un gusto recibirlos y los van a poder traer por escrito. Don Waldman, le cedo el uso de la palabra. De nuestra parte, muchísimas gracias y felicidades a los 8 grupos. Bien, muchas gracias, don José. Yo creo que don José merece un aplauso porque mucho de lo que estamos haciendo hoy, de la forma que lo estamos haciendo hoy, él lo propuso, así que, y contamos con muy buena asesoría al respecto. Ya vamos a terminar. En este momento, solo me resta invitarlos para que vengan mañana. Esto fue un abrebocas. Mañana, y no significa que las charlas de hoy no fueran buenas, no, para nada. Pero mañana hay una charla particular que es dada por una profesora aquí del CECAP, Elizabeth Quesada creo que es, pero enfocada en los costos de los servicios de profesionales en contabilidad, o sea, los contadores. Es una charla muy interesante, enriquecedora, porque va a permitir pulir algunas cositas que tal vez quedaron en el tintero, como ahora decía, viendo un Marco que hoy ha estado excelente, muy bien la participación de don Marco, ¿verdad? Y también tenemos otra charla muy buena que es la de la responsabilidad legal de nosotros como contadores. Y les cuento algo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando calculamos una liquidación laboral y está mala? Por ejemplo, nosotros hicimos el cálculo, pero resulta que estuvo mala. Bueno, ¿hay o no hay responsabilidad ahí? Mañana don Luis Fernando se encargará de dilucidar el tema, Calderón. Y quedan cordialmente invitados y muchísimas gracias por su participación. Los esperamos mañana. Buenas tardes.